Miradle bien. No apartéis la vista. Sé que la imagen puede resultar dura para los estómagos sensibles de hoy en día, acostumbrados a la simetría artificial y a la falsa perfección de las pantallas. Pero vosotros no sois niños, sois hombres que han visto cómo la vida golpea, y sabéis que las cicatrices son la única escritura honesta sobre la piel. Lo que tenéis ante vuestros ojos mentales no es un galán de corte, ni un príncipe de cuento de hadas. Es una ruina aparente. Un edificio humano bombardeado, sostenido únicamente por una columna vertebral hecha de puro granito y una voluntad que haría temblar al mismo demonio. Le falta una pierna, arrancada de cuajo. Le falta un ojo, vaciado por la violencia. Le falta un brazo, inutilizado para siempre. Y sin embargo, si os fijáis bien en ese único ojo que le queda, veréis una llama que no se apaga. Un fuego frío, calculador, implacable. Estamos hablando de Blas de Leso y Olavarrieta. El hombre que los ingleses, en su arrogancia, llamaron half man, el medio hombre. ¡Qué ironía tan deliciosa! Porque ese medio hombre tenía más hombría, más agallas y más valor en el muñón de su dedo meñique que toda la flota británica junta. Antes de adentrarnos en la pólvora y la sangre, permíteme una breve pausa. Si sois de los que valoran la historia cruda, sin filtros ni corrección política, este es vuestro lugar. Suscribíos ahora al canal, porque aquí no contamos cuentos para dormir, sino verdades para despertar. Tenemos muchas tumbas que destapar y muchas leyendas de honor y acero que rescatar del olvido en los próximos vídeos. Uníos a nuestra hermandad. Y ahora, volvamos al Caribe, al olor de la muerte bajo el sol abrasador. Para entender la leyenda, debemos entender de qué barro estaba hecho este titán. Porque los héroes, caballeros, no nacen, se forjan a martillazos sobre el yunque de la desgracia. Y vaya si el destino golpeó duro a Blas. Corría el año 1689. Pasajes, Guipúzcoa. El norte de España. Una tierra dura, de lluvia eterna, de mar gris y furioso, de hombres que no hablan por no gastar saliva, porque saben que las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan grabados en la piedra. Allí nació, en una familia de marinos, de gente acostumbrada a mirar al horizonte y ver no un paisaje bonito, sino un desafío. Desde niño, Blas respiró salitre y escuchó historias de naufragios y batallas. No había lugar para la debilidad. En aquella época, si eras frágil, la tierra te tragaba. Así de simple. No había redes de seguridad. O te hacías fuerte, o perecías. Era una época convulsa. El Imperio Español, ese gigante del que tanto se ha escrito, enfrentaba tiempos difíciles. Carlos II moría sin descendencia, y Europa, como una manada de lobos hambrientos, se preparaba para disputar la herencia española. Franceses, austriacos, ingleses. Todos afilaban las espadas. Y en medio de ese caos, un joven Blas de Leso, con apenas 12 años, sintió la llamada. No la llamada de la gloria vanidosa, sino la llamada del deber. Fue enviado a Francia para educarse como caballero guardiamarina. Imaginad al chico. Serio, observador, absorbiendo conocimientos, mientras el mundo se preparaba para arder en la Guerra de Sucesión Española. Y entonces llegó el fuego. Tenía 15 años. 15. Pensad en los chicos de 15 años de hoy. Blas de Leso, a esa edad, estaba en la cubierta de un barco en medio de la batalla de Vélez Málaga, en 1704. Era la guerra naval más grande que se había visto en décadas. Cientos de barcos, miles de cañones escupiendo fuego, el mar agitado, el humo cegando los ojos, los gritos de los caídos mezclándose con el crujido de la madera destrozada. Blas estaba allí, firme, cumpliendo órdenes. Y el destino, caprichoso y severo, le mandó su primer saludo. Una bala de cañón,
una esfera de hierro macizo lanzada por la flota anglo-holandesa, atravesó la cubierta y le destrozó la pierna izquierda. Aquí es donde la historia se separa de la leyenda y entra en el terreno de lo extraordinario. Cualquier otro se habría desmayado. Blas no. Cuentan las crónicas que el muchacho mantuvo la compostura. Lo bajaron a la enfermería, que en aquellos tiempos era un lugar terrible. El cirujano le miró la pierna. No había salvación. Había que cortar. Sin anestesia moderna. Escuchadme bien. No había alivio inmediato. Solo un trago de aguardiente, un trozo de cuero o madera para morder, y varios hombres fuertes para sujetarte. Blas miró al cirujano y asintió. Mientras la sierra hacía su terrible trabajo, mientras el dolor, ese fuego blanco y absoluto, recorría su cuerpo, el joven guardiamarina no profirió ni una sola queja. Mantuvo los ojos abiertos. Dicen que el almirante de la flota quedó tan impresionado por la entereza de aquel niño vasco que elogió su valor ante el mismísimo rey Luis XIV. Ahí murió el niño y nació el guerrero. Perdió una pierna, pero ganó una reputación. Y aprendió la lección más importante de su vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. El cuerpo puede romperse, pero la mente. La mente es una fortaleza inexpugnable si uno tiene la llave correcta. Le ascendieron. Por supuesto. Pero la guerra no había terminado con él. El destino tenía más pruebas preparadas. Blas, ahora con una pata de palo, volvió al servicio activo. ¿Retirarse? ¿Vivir de una pensión? Jamás. Eso es para los que carecen de espíritu. Él quería más. En 1706, en Santa Margarita, defendiendo la fortaleza de Toulon, una esquirla de metralla, pequeña, rápida y fatídica, le impactó en el ojo izquierdo. La oscuridad cayó sobre la mitad de su mundo. Perdió la vista de ese lado para siempre. Ahora era cojo y tuerto. Tenía 18 años. ¿Os imagináis la escena? Un joven que debería estar en la flor de la vida, convertido en una figura marcada por la guerra. Pero Blas no se miraba al espejo con autocompasión. Él miraba al horizonte con su único ojo bueno y veía las cosas con más claridad que cualquier hombre con dos ojos. Veía la falsedad de la política, veía la incompetencia de algunos mandos, y veía la amenaza constante de Inglaterra, esa potencia rival que quería dominar los mares. Su rivalidad con los ingleses no era ciega, era profesional. Eran el enemigo. Eran eficientes, eran duros y eran ambiciosos. Y él, Blas de Lezo, se juró a sí mismo que sería la roca contra la que se estrellarían sus barcos. Pero faltaba el último acto de esta trinidad de sacrificio. El asedio de Barcelona, 1714. Blas, al mando del navío Campanella, se acercó demasiado a las defensas enemigas. Su audacia era legendaria. Donde otros veían peligro, él veía oportunidad. Una bala de mosquete le atravesó el antebrazo derecho. Quedó colgando, inútil. Otra vez el cirujano, otra vez la recuperación lenta. A los 25 años, Blas de Lezo era un hombre roto por fuera. Cojo, tuerto y manco. Un medio hombre. Cualquier sociedad moderna le habría apartado. Pero estamos en el siglo XVIII, y Blas de Lezo no pedía compasión. Pedía barcos. Pedía cañones. Pedía hombres para comandar. Porque había descubierto algo fundamental. Para mandar, no hace falta correr más rápido que la tropa, ni ver mejor que el vigía. Para mandar hace falta inteligencia, carisma y una voluntad de hierro. Y de eso, a Blas le sobraba. Su leyenda empezó a crecer. Los marineros, gente ruda, lo adoraban. ¿Por qué? Porque un hombre que ha perdido tanto y sigue en pie inspira una lealtad absoluta.
Sabían que él no los enviaría a un peligro que él mismo no hubiera enfrentado 3 veces. Sabían que cuando él daba una orden, no era el capricho de un noble lejano, era la orden de un guerrero que conocía el precio de la sangre. Terminada la guerra de sucesión, el escenario cambió. El Mediterráneo se le quedó pequeño. Su destino estaba al otro lado del Atlántico. En las Indias. Allí donde la ley era frágil y la fuerza era necesaria. Fue enviado al Mar del Sur, el Pacífico, para limpiar las aguas de corsarios y contrabandistas. Y aquí, amigos míos, es donde el estratega supera al guerrero. Imaginad la inmensidad del océano. Y Blas, con unos pocos barcos, tenía que cazar a enemigos escurridizos. Blas no solo los persiguió, los neutralizó. Utilizó su ingenio. Se disfrazaba, cambiaba banderas, tendía emboscadas. Era un maestro del mar. Durante años, patrulló las costas de Perú y Chile. Limpió los mares. Capturó presas ricas, pero, a diferencia de muchos otros que buscaban el lucro personal, Blas servía al honor. Hay una anécdota de esos años que define su carácter. Estando en Perú, se casó. Sí, el medio hombre encontró esposa. Una mujer de la nobleza criolla. ¿Qué vio ella en él? Vio al hombre. Vio el poder interior. Las mujeres sabias saben reconocer dónde reside la verdadera fortaleza. Los años pasaron. Blas regresó a España, luego fue enviado de nuevo al Mediterráneo para cobrar deudas pendientes con la República de Génova. En Génova, dio una lección de autoridad. Reclamó el pago de 2 millones de pesos que debían a España. Los genoveses dudaron. Blas bloqueó su puerto, apuntó sus cañones y les dio un ultimátum. Pagaron. Y no solo pagaron, sino que le rindieron honores. Porque el respeto, caballeros, es el lenguaje que todos entienden cuando ven determinación real. Pero el reloj de arena seguía corriendo y la gran cita con la historia se acercaba. Las tensiones con Inglaterra estaban a punto de estallar de nuevo. Era el año 1737 cuando Blas de Lezo fue destinado a Cartagena de Indias como comandante general. Cartagena. La joya del Caribe. La llave de las Indias. El puerto más importante del imperio. Todo el oro, toda la riqueza fluía por allí. Quien controlaba Cartagena, controlaba el comercio del mundo. Y los ingleses lo sabían. La Inglaterra de aquella época estaba en plena expansión. Necesitaban una excusa para la guerra. Y la encontraron en el famoso incidente de la oreja de Jenkins. Un contrabandista inglés mostró su oreja cortada ante el Parlamento, culpando a los españoles. Inglaterra preparó la mayor flota que el mundo había visto jamás. Escuchadme bien. La mayor flota de la historia hasta el desembarco de Normandía en 1944. El almirante Edward Vernon, un hombre ambicioso y popular, fue puesto al mando. Su objetivo no era solo saquear, era conquistar. El plan era tomar Cartagena, dividir el imperio español y quedarse con todo. Vernon prometió una victoria rápida. En 1741, la sombra de esa flota inmensa empezó a proyectarse sobre el Caribe. Imaginad ahora a Blas de Lezo en Cartagena. Tiene 52 años. Su cuerpo está castigado. Las viejas heridas duelen con la humedad. La ciudad que debe defender tiene problemas. Las murallas necesitan reparaciones, y lo peor de todo. Tiene que lidiar con un virrey, Sebastián de Eslava, que es todo lo opuesto a él. Eslava es un hombre de leyes, excesivamente prudente, que no comprende la urgencia del marino vasco. Blas mira el mar desde las murallas del castillo de San Felipe de Barajas. Sabe lo que viene. Los espías le han traído noticias. Cientos de barcos. Decenas de miles de hombres. Y él.
Él tiene apenas 6 navíos de guerra y una guarnición de unos 3.000 hombres. 3.000 contra 30.000. 6 barcos contra 186. Cualquier hombre racional habría pedido la rendición. Pero Blas de Leso esbozó una media sonrisa. Acarició la empuñadura de su espada con su única mano y miró al suelo con determinación. «Que vengan», pensó, mientras el viento caliente del Caribe le golpeaba el rostro. «Que vengan. Tengo sitio para todos ellos». El escenario estaba listo. David contra Goliat. Pero este David no tenía una honda, tenía cañones, mosquetes y un cerebro privilegiado. La tormenta se cernía sobre Cartagena y el mundo estaba a punto de presenciar algo imposible. La flota inglesa venía segura de su victoria, trayendo consigo medallas ya acuñadas para celebrar un triunfo que aún no habían ganado. ¡Qué error es la soberbia! ¡Qué dulce veneno es creerse invencible antes de comenzar la batalla! Vernon se veía ya como el nuevo dueño de las Indias. Blas de Leso se veía simplemente como un hombre haciendo su trabajo. Y cuando un hombre hace su trabajo con pasión, con honor y sin miedo al final, la historia cambia su curso. Preparaos, porque lo que viene a continuación no es una simple batalla. Es una lección de estrategia, de psicología y de resistencia humana llevada al límite absoluto. El medio hombre estaba a punto de convertirse en un gigante. Marzo de 1741. Cartagena de Indias. Si hubierais estado allí, de pie en las murallas junto a los centinelas, lo primero que habríais notado no fue el enemigo, sino el silencio. Ese silencio pesado, denso, que precede a las tormentas tropicales. El aire estaba estancado, cargado de humedad y del olor a salitre que exuda el Caribe cuando el sol golpea sin piedad. Y entonces, el horizonte desapareció. No es una metáfora literaria, caballeros. Es la realidad física de lo que ocurrió. Los vigías frotaron sus catalejos pensando que la lente estaba sucia o que el calor les jugaba una mala pasada. Pero no. La línea que separa el cielo del mar se había borrado bajo un bosque de mástiles. Una ciudad flotante de madera y lona avanzaba inexorablemente hacia la costa. 186 barcos. Deteneos un segundo a procesar esa cifra. Imaginad el sonido. El crujir de miles de toneladas de madera, el chasquido de acres de velas atrapando el viento, el murmullo de 30.000 hombres sedientos de botín. La flota del almirante Vernon no venía a luchar, venía a aplastar. Era una demostración de fuerza tan desproporcionada que su mero avistamiento debía provocar la rendición inmediata. Vernon traía consigo más cañones que casas había en Cartagena. Traía regimientos de infantería de marina, traía macheteros de Jamaica, traía incluso un contingente de colonos norteamericanos. El mundo anglosajón entero se había unido para devorar el imperio español. En el castillo, Blas de Leso observaba aquella marea blanca con su único ojo. No había miedo en su mirada. Solo cálculo. Contaba los barcos, estimaba el calado, preveía las maniobras. A su lado, el virrey Sebastián de Eslava, el representante del rey, palidecía. Y aquí comienza la verdadera tragedia de esta historia, una que conocéis bien. La tensión entre el hombre de acción y el burócrata. Eslava no era un cobarde, pero era un hombre de despacho. Creía que la guerra se ganaba con prudencia y reglamentos. Leso, por el contrario, sabía que la guerra es un caos donde la única regla es sobrevivir y vencer al adversario que tienes enfrente. Debemos salir a su encuentro en la entrada de la bahía, insistió Leso, señalando el paso de Boca Chica. Si entran en la bahía interior, estamos perdidos. Hay que bloquearles el paso. Hay que hundir barcos en el canal. Eslava se negó inicialmente. Alegó que hundir los propios barcos era un desperdicio de recursos de la corona. ¿Os dais cuenta?
El enemigo está a las puertas con una fuerza inmensa, y el jefe político está preocupado por el inventario. Leso tuvo que contener su frustración. Sabía que tenía dos frentes: los ingleses ante él y la indecisión a su espalda. El ataque comenzó con una furia inmensa. Los ingleses se concentraron en Boca Chica, la entrada estrecha a la bahía defendida por el fuerte de San Luis. Vernon, impaciente y seguro, ordenó un bombardeo masivo. Imaginad el escenario. Los navíos de línea británicos, auténticos leviatanes de 3 puentes, se alinearon y descargaron sus costados. El sonido era tan ensordecedor que los artilleros apenas podían oír las órdenes. La piedra de las murallas saltaba en pedazos. El aire se volvió difícil de respirar, una niebla amarilla de azufre y humo negro. Y en medio de ese caos, los hombres de Leso aguantaban. Eran pocos, mal equipados en comparación, pero tenían al medio hombre al mando. Y Blas no estaba en un refugio seguro. Estaba allí, en el Galicia, su buque insignia, anclado de tal forma que sus cañones barrían la entrada. Recibía fuego, devolvía fuego. Madera astillada volaba por los aires. Hombres caían a su lado. Pero cada vez que el humo se disipaba, los ingleses veían que la bandera de España seguía ondeando. Vernon no podía creerlo. ¿Por qué no se rinden?, se preguntaba desde su puente de mando. ¿No ven que es inútil? No, almirante Vernon, no lo ven. Porque no estáis luchando contra mercenarios. Estáis luchando contra hombres que defienden su tierra, su honor y, sobre todo, que temen más decepcionar a su almirante que a vuestros cañones. Sin embargo, la superioridad numérica es una matemática cruel. Tras días de resistencia heroica, el fuerte de San Luis quedó severamente dañado. La munición escaseaba. Eslava, finalmente, autorizó la retirada hacia la bahía interior y el bloqueo del canal. Fue una maniobra amarga. Leso tuvo que dar la orden de incendiar y hundir sus propios navíos para cerrar el paso a los ingleses. Ver arder el San Felipe, el África, el San Carlos. Para un marino, hundir su barco es como sacrificar a un compañero leal. Los hombres miraban con pesar mientras prendían las mechas. No era miedo, era rabia contenida. Pero incluso aquí, la fortuna fue esquiva. Uno de los barcos, el San Carlos, no se hundió a tiempo en la posición correcta debido a las corrientes y a la demora en la orden de Eslava. El bloqueo quedó imperfecto. Quedó un hueco. Vernon lo vio. Y aprovechando la oportunidad, lanzó a su flota por la brecha. Los ingleses entraron en la bahía de Cartagena. El júbilo en la flota británica fue indescriptible. Habían forzado la puerta. La ciudad yacía ante ellos, aparentemente indefensa. Vernon, henchido de vanidad, cometió entonces el acto de soberbia más famoso de la historia naval. Se sentó en su camarote, tomó pluma y papel, y escribió una carta a Londres. Su Majestad, Cartagena es nuestra. La destrucción de la flota española es total. La ciudad caerá en cuestión de días. Y no se detuvo ahí. Estaba tan seguro de su victoria, tan embriagado por su propia grandeza, que envió instrucciones para acuñar medallas conmemorativas. Sí, habéis oído bien. Medallas celebrando una victoria que aún no había ocurrido. Esas medallas existen hoy en día. Podéis verlas en museos. En una cara aparece el perfil orgulloso de Vernon. En la otra, una imagen humillante. Blas de Leso, arrodillado ante Vernon, entregándole su espada. La inscripción reza: el orgullo español humillado por el almirante Vernon. Qué ironía guarda el destino. Vernon vendió la piel del oso antes de cazarlo. No sabía que el oso, aunque herido, cojo y acorralado, tenía todavía las garras afiladas. Con la entrada en la bahía,
La situación en Cartagena pasó de crítica a desesperada. La población civil buscaba refugio. La incertidumbre se apoderaba de las calles. El virrey Eslava estaba superado. Pero Blas de Leso mantenía la calma gélida de los veteranos. Reunió a lo que quedaba de sus tropas. Ya no tenía barcos operativos, su flota había sido sacrificada. Ahora era un almirante sin mar, un general de tierra firme. Se retiraron al último bastión. El castillo de San Felipe de Barajas. Esta fortaleza es una obra maestra de la ingeniería militar, un gigante de piedra encaramado sobre una colina que domina la ciudad. Pero para defenderla, Leso contaba con apenas 600 hombres regulares y unos cientos de milicianos y civiles armados con lo que encontraban. Frente a ellos, Vernon desembarcó a su ejército. 9.000 soldados de élite pisaron tierra firme. Los casacas rojas. La mejor infantería del mundo en aquel momento. Disciplinados, bien armados, impasibles. Avanzaban al ritmo de los tambores, una marea roja que contrastaba con la selva verde y el cielo azul. Vernon decidió que no quería esperar. Quería aplastar la última resistencia y volver a Londres para el desfile de la victoria. Ordenó preparar escalas, morteros y granadas. Iba a tomar San Felipe por asalto. Blas de Leso observaba desde el baluarte. Conocía el terreno mejor que nadie. Había hecho algo que los ingleses, en su arrogancia, no habían notado. Días antes, previendo el asalto, había ordenado cavar un foso profundo al pie de las murallas. Pero no era un foso cualquiera. Era una trampa táctica. Además, Leso sabía algo que Vernon ignoraba. Sabía que el tiempo era su aliado. Estamos en abril. La temporada de lluvia se acercaba. Y con la lluvia y el calor, llegaba el verdadero guardián de las Indias. No eran los soldados, ni los cañones. Era el mosquito. Las fiebres tropicales. El enemigo invisible. Los ingleses, embutidos en sus uniformes de lana gruesa, diseñados para el clima frío de Europa, empezaron a sufrir el rigor del trópico antes incluso de recibir un disparo. Pero Vernon, cegado por la ambición, ignoró las primeras bajas por enfermedad. Son solo fiebres, pensaba. Tomaremos el castillo mañana. La noche antes del asalto final, Blas de Leso recorrió las filas de sus hombres. Imaginad la escena. La luz de las antorchas iluminando su rostro marcado. Cojeando, apoyándose en su bastón. No les dio un discurso vacío. Esos hombres sabían lo que enfrentaban. Les habló con la verdad. Hijos míos, les dijo con esa voz firme, ahí fuera hay 10 ingleses por cada uno de nosotros. Tienen mejores armas. Tienen más provisiones. Tienen medallas que dicen que ya nos han ganado. Hizo una pausa, mirando a los ojos a sus soldados. Pero ellos no saben una cosa. No saben que para entrar aquí, tendrán que pasar por encima de nuestra voluntad. Y os prometo, por mi honor, que defenderemos este lugar hasta el último aliento. ¿Queréis vivir sometidos ante esos invasores? ¿O queréis resistir de pie, haciendo que tiemblen cada vez que escuchen el nombre de España? Un murmullo de aprobación contestó. No era alegría, era determinación feroz. Al amanecer, los tambores ingleses empezaron a sonar. La selva cayó. 9.000 hombres avanzaron hacia la colina de San Felipe. La vanguardia portaba escaleras de asalto. Estaban seguros. Habían calculado la altura de las murallas desde la distancia. Subirían, dispararían y acabarían con la resistencia. Vernon observaba desde su buque insignia, esperando ver la bandera blanca. Lo que vio, en cambio, fue el inicio del desastre. La batalla por San Felipe fue una lucha intensa, donde la tecnología se dio paso al coraje.
Los ingleses llegaron al pie de la muralla y se encontraron con la sorpresa de Leso. Las escaleras. Las escaleras eran demasiado cortas. El foso que Leso había mandado cavar añadía metros extra a la altura. Los soldados ingleses, confundidos, se quedaron varados en la base del muro, expuestos. Y entonces, desde arriba, se desató la defensa. Los españoles lanzaban todo lo que tenían. Disparaban con precisión. Los oficiales ingleses intentaban mantener el orden, pero el caos reinaba. La primera oleada fue rechazada. Pero Vernon envió la segunda. Y la tercera. La presión era insoportable. Los defensores disparaban hasta que los cañones de los mosquetes ardían al tacto. Blas de Leso estaba en primera línea, espada en mano, dirigiendo la defensa. Una bala rozó su hombro, pero ni se inmutó. Daba órdenes, animaba, mantenía la línea. Era una fuerza de la naturaleza que se negaba a ceder. Pero los ingleses eran demasiados. Poco a poco, empezaron a ganar terreno. Parecía el fin. Eslava, desde la retaguardia, ya consideraba las opciones más pesimistas. Pero Leso no conocía la rendición. Miró a sus oficiales de confianza y dio la orden más arriesgada de su vida. Una orden que solo un genio táctico daría en ese momento. Una carga a bayoneta calada. Fuera de las murallas. Salir de la protección del castillo para atacar a un ejército superior en campo abierto, sí. Porque la sorpresa es el arma de los audaces. 300 hombres, la última reserva, salieron por una puerta lateral con una energía desesperada. Se lanzaron contra el flanco de los ingleses que intentaban subir las escaleras. El impacto fue brutal. Los ingleses, agotados, enfermos, sorprendidos por la resistencia de aquellos defensores, vacilaron. Y en ese momento de duda, en ese instante donde el valor flaquea, Blas de Leso vio su oportunidad. Ahora. Gritó, su voz sobrepasando el estruendo. A ellos. Santiago y Sierra España. Lo que ocurrió a continuación no suele enseñarse en los libros de historia de sus rivales. Es el momento en que el gigante tropezó y el estratega herido asestó el golpe definitivo. El grito de Santiago y Sierra España. No fue un simple lema de batalla aquella mañana. Fue un conjuro. Fue la liberación de una rabia contenida durante semanas de bombardeos, escasez y desesperación. Imaginad el cuadro, caballeros. 300 hombres. No eran atletas. Eran espectros cubiertos de hollín, heridas y sudor, liderados por oficiales que sabían que no había mañana. Se lanzaron cuesta abajo con una ferocidad que heló la sangre en las venas de los ingleses. El soldado británico es valiente, nadie lo niega. Pero el valor tiene un límite cuando te enfrentas a rivales que parecen inmunes a la muerte. Cuando los casacas rojas vieron que sus escaleras eran inútiles, que sus compañeros caían y que ahora, para colmo, los españoles salían de sus defensas para cazarlos a bayoneta calada, el pánico se desató. Y el pánico, amigos míos, es más contagioso que la enfermedad. La línea británica se rompió. Los oficiales intentaron detener la desbandada a golpe de sable, pero fue inútil. Los soldados arrojaban sus mosquetes para correr más rápido. Tropezaban con los cuerpos de sus camaradas en el foso. Se empujaban unos a otros en una confusión total dominada por el miedo. Desde las murallas, los artilleros españoles, viendo huir al enemigo, redoblaron el fuego. Era un tiro al blanco. Vernon, desde su barco, miraba por el catalejo, petrificado. Su paseo militar, su victoria asegurada, se estaba convirtiendo en la mayor humillación de la historia del Imperio Británico. Pero Blas de Leso no sonreía. No había tiempo para celebraciones. Sabía que la bestia estaba herida, pero no muerta.
Y sabía que su mejor aliado acababa de llegar al campo de batalla. El cielo se abrió. Las lluvias tropicales de abril cayeron sobre Cartagena como un martillo de agua. El campo de batalla se convirtió en un pantano de lodo. Y con la lluvia, llegó el silencio definitivo para el ejército invasor. La enfermedad, que ya había empezado a mermar las filas inglesas, estalló con una virulencia terrible. La fiebre amarilla. El tifus. Las plagas del trópico. Los barcos de Vernon se transformaron en hospitales flotantes de pesadilla. El olor a muerte llegaba hasta la costa. Los cirujanos ingleses no daban abasto, arrojaban los cuerpos por la borda porque ya no tenían fuerzas ni tierra para enterrarlos. El mar se llenó de tiburones atraídos por la situación. De los 30.000 hombres que llegaron con la arrogancia de los conquistadores, miles morían perdiendo el control, delirando por la fiebre, pidiendo agua que nadie les podía dar. Vernon, el hombre que había acuñado medallas de victoria, se encontró al mando de un cementerio. Su soberbia se ahogó en la enfermedad de sus propios soldados. Intentó un último bombardeo, un gesto de rabia impotente, disparando contra la ciudad desde lejos. Pero no era guerra, era frustración. Blas de Leso le respondió con silencio y paciencia. Sabía que el almirante inglés estaba acabado. Finalmente, el 20 de mayo de 1741, las velas británicas empezaron a izarse. Pero no para atacar. Para huir. Tuvieron que incendiar 5 de sus propios navíos porque no quedaban suficientes marineros vivos para tripularlos. Imaginad la humillación. Quemar tu propia flota porque la muerte te ha robado las manos para gobernarla. Antes de partir, Vernon, con el orgullo herido y venenoso de un narcisista derrotado, envió un último mensaje a Leso. Una nota que rezaba: hemos decidido retirarnos, pero volveremos pronto a esta plaza para tomarla. La respuesta de Blas de Leso es, en mi opinión, una de las frases más lapidarias de la historia militar. No hubo insultos, no hubo vulgaridad. Solo la fría verdad de un profesional. Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Impacto directo. Le dijo en la cara que su gran armada ya no servía ni para transporte de mercancías baratas. Vernon se fue. Inglaterra ocultó el desastre. El rey Jorge II prohibió bajo pena grave hablar de la derrota. Los libros de historia británicos pasaron de puntillas sobre el evento durante siglos. Las medallas de la falsa victoria fueron retiradas de circulación o escondidas como vergüenzas familiares. Cartagena se salvó. El imperio español en América se salvó. Gracias a ese medio hombre, hoy en Sudamérica se habla español y la historia siguió su curso hispano. Pero aquí viene la parte más oscura, la que os prometí al principio. La parte que os hará apretar los dientes si tenéis sangre en las venas. Uno esperaría que Blas de Leso fuera recibido en España como un héroe nacional. Que le dieran un título, que le pusieran estatuas en cada plaza, que el rey le reconociera. ¿Verdad? Ingenuos. Blas de Leso había cometido el peor error que un hombre puede cometer en una estructura de poder viciada. Tener razón cuando el jefe estaba equivocado. El virrey Eslava, ese burócrata mediocre que había entorpecido la defensa, que se había negado a hundir los barcos a tiempo, que había dudado en cada paso, escribió al rey. Y como buen político, escribió su propia versión de los hechos. Se atribuyó el mérito de la estrategia y pintó a Leso como un insubordinado, un hombre difícil y problemático. Leso no pudo defenderse. La batalla le había cobrado su precio final. Las epidemias que diezmaron a los ingleses no distinguían uniformes. El cuerpo de Blas, agotado por el estrés, por las viejas heridas y por la infección de un disparo recibido durante el asedio, colapsó. Murió apenas 4 meses después de la victoria,
el 7 de septiembre de 1741. Murió en su cama, ardiendo de fiebre, escuchando quizás el eco de los cañones que ya no disparaban. Murió sabiendo que había cumplido con su deber. Pero murió solo. ¿Sabéis dónde está su tumba? Nadie lo sabe con certeza. Fue enterrado en una fosa común, o en una tumba sin nombre, en algún lugar de Cartagena. El salvador del imperio, el mejor almirante que ha tenido su nación, el hombre que humilló a Inglaterra. Dejado en la tierra sin honores. No hubo funerales de estado. No hubo salvas de honor. Su viuda tuvo que pelear durante años para que la corona le pagara los sueldos atrasados que le debían a su marido. Eslava fue ascendido a Marqués de la Real Defensa. Marqués de la Real Defensa. El hombre que casi pierde la ciudad se llevó el título y el hombre que la salvó se llevó el olvido. ¿Os suena familiar? ¿Cuántas veces habéis visto en vuestras vidas, en vuestros trabajos, cómo el incompetente que sabe sonreír a los superiores se lleva el premio, mientras el que trabaja duro y dice las verdades incómodas es apartado? La historia de Blas de Lezo no es solo una historia de barcos y cañones. Es la historia eterna del hombre íntegro contra el sistema ingrato. Pasaron siglos antes de que se le hiciera justicia. Tuvimos que esperar a tiempos modernos para que alguien se acordara de él, para que se erigiera una estatua en Madrid, para que la Armada bautizara una fragata con su nombre. Pero llegó tarde. El hombre ya era polvo. Caballeros, miradme. Vivimos en un mundo de apariencias. Un mundo donde se llama héroe a cualquiera que patea un balón o que canta una canción de moda. Un mundo donde la ofensa es moneda corriente y el honor es una palabra antigua que suena a museo. Pero la historia de Blas de Lezo nos enseña algo fundamental. Nos enseña que la verdadera medida de un hombre no está en sus extremidades, ni en su belleza física, ni en el reconocimiento público. Un hombre es su voluntad. Un hombre es su capacidad para aguantar cuando todo dice ríndete. Un hombre es aquel que, faltándole un ojo, ve más lejos que los demás. Que faltándole una pierna, se mantiene más firme que los que tienen dos. Que faltándole un brazo, golpea más fuerte que nadie. Inglaterra intentó borrarlo de la historia. Eslava intentó robarle la gloria. La muerte intentó llevárselo antes de tiempo 1000 veces. Pero fracasaron. Porque aquí estamos nosotros, casi 300 años después, hablando de él. Recordando su nombre. Blas de Lezo nos deja una última lección, quizás la más importante para nosotros, hombres que ya hemos pasado el ecuador de la vida. No esperéis aplausos. Haced lo que tenéis que hacer porque es lo correcto, porque es vuestro deber, porque vuestro código os lo exige. El mundo puede ser ingrato y olvidadizo. Pero cuando os miréis al espejo por la mañana, cuando os afeitéis esa cara cansada, sabréis la verdad. Sabréis si sois hombres completos, o solo sombras con 2 brazos y 2 piernas. Cartagena de India sigue allí, bañada por el sol, con sus murallas de piedra desafiando al tiempo. Y si alguna vez vais, si camináis por el castillo de San Felipe, parad un momento. Cerrad los ojos. Escuchad el viento. Y quizás, solo quizás, oigáis el golpe seco de una pata de palo sobre el adoquín y una risa ronca, desafiante, que nos recuerda que la gloria no está en las medallas, sino en la eternidad del espíritu invencible. Así vivió y así murió Blas de Lezo. El medio hombre que fue más grande que todos sus enemigos juntos. Honor y gloria eterna.